Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y hoy tenemos al ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela. Él es coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Alina, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa y un placer platicar de datos estadísticos de relevancia nacional para nuestro país. A mí me encanta, la verdad es que el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, es de gran importancia, no solamente para el gobierno, sino también para los ciudadanos. Y sí me gustaría que nos comentaras cómo es que nace este Instituto Nacional, o sea, cuál ha sido todo el desarrollo y por qué la importancia para nuestro país y para todos los ciudadanos. Sí, Talina, con gusto. Todo lo que sucede en México, alguien tiene que contarlo. Ujú, Y eso es el alma mater del INEGI. ujú, Hoy en día, organismo autónomo de todos los mexicanos. Transitó de ser un órgano desconcentrado a tener ya una autonomía plena ujú. con las responsabilidades que ello implica. Y en base a la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es el ente, es la unidad de Estado en este país responsable de captar, procesar, integrar y difundir toda la información estadística y geográfica que se genera en nuestro país. Ujú. Es una institución seguramente muy conocida por los censos de población, por los censos económicos, porque son eventos estadísticos de magnitudes considerables en donde se hace mucha difusión del proyecto. Pero el INEGI no solo es eso. Todos los días hay un ejército de colaboradores que están recorriendo las manzanas, están tocando puertas de las viviendas, están accediendo con contadores, con propietarios de negocios, para levantar información, entre otras, Talina, por ejemplo, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, de la encuesta nacional de confianza del consumidor, de la encuesta sobre violencia y percepción de la inseguridad, sobre censos de gobierno ejecutivo, de seguridad pública, de impartición de justicia, de derechos humanos, del poder legislativo, sobre censos de gobiernos municipales, sobre encuestas económicas nacionales, sobre índices de precios. O sea, todo lo estadístico y geográfico de este país es medido por el INEGI y posteriormente es puesto a disposición de toda la sociedad en general, al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico. Si en este país queremos implementar política pública o queremos conocer nuestro entorno o las características sociodemográficas y económicas, es cuestión de entrar a la página del INEGI en Internet y poder conocer todo el bagaje de información que ahí existe. El Estado mexicano ha invertido cuantiosos recursos para generar información. Lo que Claro. le toca a la sociedad hoy en día es poder ocuparla. Toda la información está disponible y es gratuita. Ese Claro, es precisamente el alma mater del INEGI. oye, y sobre todo me llama mucho la atención que este instituto, sus bases empiezan desde la época de la colonia. Entonces, yo creo que sería uno de los institutos más antiguos para nuestro país, ¿no? Es esta línea de los pocos institutos que integra en una sola institución la estadística y la geografía. Hay pocos en el mundo. Esto le da un plus. Claro. Y dependiendo de eventos estadísticos, por ejemplo, los censos de población, desde 1895 los estamos levantando. Ujú. Los censos económicos desde 1930, los agropecuarios desde 1930. O sea, hay un bagaje de información como series históricas. En aquel entonces no existía la unidad de Estado como INEGI. Tenían otros nombres, DETENAL, CETENAL, Dirección de Estadística, Dirección de Geografía, pero ya desde 1986 ya existimos como INEGI y a partir del 2007 ya como INEGI autónomo. Claro. Y de hecho es uno de los organismos que está descentralizado, y me refiero a descentralizado en el que no está en el centro de nuestro país, sino se encuentra en el mero centro, que es Aguascalientes. Ahí está el En Instituto efecto, Nacional. hubo un proceso de descentralización de instalaciones y Ujú. nuestras oficinas sede están en la ciudad de Aguascalientes. Tenemos 10 direcciones regionales y 34 coordinaciones estatales. Quintana Roo pertenece a la Dirección Regional Sureste, que está ubicada en la ciudad de Mérida Ujú. y que integra los estados de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo.
Oye, qué interesante. Pero hoy vamos a hablar, y si quiero hablar acerca de la demografía de los negocios. Yo creo que es un tema muy importante y sí me gustaría que lo abordáramos sobre este estudio precisamente de demografía de negocios y de qué trata para Quintana Roo en este tema, en tu coordinación. Sí, sí, Talina. Un estudio demográfico muy interesante. Por segunda ocasión se realiza en nuestro país en el año 2020. Ujú, El anterior fue 2012, a 37 meses de haber terminado el Censo Económico 2009. ujú. Fue el primer evento demográfico. Hicimos ya un segundo evento demográfico 2020, a 17 meses de terminado el Censo Económico 2019. Y evidentemente que la contingencia del COVID-19 trajo complicaciones para todas las instituciones y para nuestra vida diaria. Y el INEGI, en el marco de su responsabilidad, tuvo que adecuar procesos, tuvo que implementar nuevas necesidades de información, Ujú. y este estudio es uno de esos casos. En el Censo Económico 2019 no había COVID, teníamos una realidad de las empresas antes del COVID. Poder conocer qué tanto impacto estaba generando el COVID en las empresas originó que en septiembre y octubre de 2020, estando ya en contingencia, el INEGI hiciera un estudio que le llamamos estudio demográfico de establecimientos. Y básicamente lo que fuimos a hacer, Talina, fue en una muestra probabilística, seleccionamos manzanas, y en las manzanas seleccionadas generamos el directorio de todos los establecimientos que ahí hubieran, derivado del Censo Económico 2019, y los fuimos a buscar. Recorrimos las manzanas y se nos pudieron encontrar tres opciones. Una primera opción era que encontráramos un establecimiento y estuviera en nuestro directorio 2019, lo cual significaba que sobrevivió, estaba sobreviviendo a la contingencia. Claro, que es lo Otro, más difícil, que fue lo más difícil para muchas empresas, ¿no? ¿qué fue lo más difícil? Ahorita verás unos datos muy A ver. significativos para Quintana Roo y para el país. Otra situación que podíamos encontrar era que tuviéramos en el directorio una razón social, pero ya no la encontráramos en la manzana, en el campo. Significa que cerró, que falleció. Y una tercera opción era que encontráramos establecimientos que no teníamos en el directorio de esa manzana. Significa que nació después del censo e incluso durante la contingencia. Ese fue el estudio demográfico. Ese es el valor de la información, de poder medir el impacto de COVID-2019 en las empresas. Solo hay dos países más en el mundo que hacen estudios similares, Canadá e Inglaterra, y México crea un precedente en términos de lo que se puede hacer para generar información que tiene relación directa con lo que está ocurriendo ante una contingencia del tipo COVID-19. Claro. Yo me imagino que también somos una referencia para América Latina, como país, el gran hermano que somos como México para América Latina. Lo somos también en este tipo de temas. Definitivo, definitivo. Incluso hay mucha evidencia en términos de países que han pedido apoyo a México por conducto de la INEGI para asesorarles en diversos estudios. Este no es la excepción. Solo, insisto, solo hay dos países y son europeos que hacen un estudio de demografía. No hay ninguno más en América Latina. México es el único, el precursor de ese tipo de análisis. Oye, ¿cómo fue la estrategia para realizarlo? Obviamente tuvieron que enfrentarse no solamente al tema, pues el tema de que no había tanta movilidad, sino el tema también cuidarlos a la salud. ¿Cuál fue la estrategia para poder lograr estos objetivos en este estudio? Evidentemente que la contingencia modificó los hábitos de trabajo. Ujú. Generalmente la información ha sido recopilada de manera presencial en este país. Sin embargo, se están haciendo ya algunos estudios y trabajos experimentales para recolectarlos a través de llamadas telefónicas, de WhatsApp, de correos electrónicos, entre otros, ¿no? O que la gente entre directamente al sistema de Internet del INEGI y ahí pueda integrar sus datos. Falta todavía educación, falta todavía compromiso para que eso pueda suceder, pero ya hay esfuerzos. Este estudio fue de manera presencial Ujú. y evidentemente ante los protocolos de sanidad tuvimos que dotar a todo nuestro personal de los aditamentos indispensables para cuidar su integridad física. La careta, el cubrebocas, el gel, insistirles en la distancia con los informantes.
Todo lo que hacemos en el INEGI no es necesario entrar a las casas o entrar a los negocios. O sea, estando en la acera, estando en la puerta del negocio, mientras nos contesten los datos que les requerimos, nosotros recabamos y no hay contacto físico con los informantes. Ya. Esto ha ayudado de manera permanente porque pudimos concluir el proyecto sin ningún detalle físico en nuestro personal y con resultados que ya están disponibles al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico. Y déjame te comento algunos datos A ver. muy significativos. En cuanto a establecimientos, déjame decirte que el estudio solamente analizó información de industria, de comercio y de servicios no financieros. Solo 3 sectores. No entró construcción, no entró electricidad, no entraron otros sectores, solo esos 3 sectores. Y solo entraron 2 tamaños de establecimientos, los micros y los pequeños y medianos. El tamaño de establecimiento grande, que así se tipifica estadísticamente, ese no entró en el estudio. Solo micros, pequeños y medianos. ¿Cuáles son los resultados? El dato de nuestro país. Comenzamos con 4.857.007 empresas. Ese fue nuestro universo de trabajo del Censo Económico 2019. Y terminamos con 4.465.593 empresas. Menos 391.414. Entre los que nacieron y entre los que murieron, al final el promedio fue que desaparecieron 391.414 empresas en México. Esto es una disminución del menos 8%. México. ¿Qué sucedió en Quintana Roo? Comenzamos con 64.327 establecimientos. Detectamos 4.935 nacimientos. También encontramos 20.510 muertes. De tal manera que esa diferencia de 15.575, que fue lo que se perdió, originó que concluyéramos con 48.752 empresas nada más. Una disminución del menos 24.21%. La más alta del país, el estado que más establecimientos perdió. Si solo analizáramos cuánto crecimos en nacimientos y cuánto crecimos en muertes, de igual forma Quintana Roo es el estado que tuvo las mayores repercusiones. Por ejemplo, en términos solamente de los que nacieron, solamente fue el 7.67 en Quintana Roo, el más bajo del país. Le sigue Nuevo León, Tamaulipas y Sonora. En nacimientos, somos el estado donde menos establecimientos nacieron. Si analizamos las muertes, tuvimos más del 30% solamente de las muertes. Y este es un dato que representa el más alto porcentaje del país. Es donde más murieron establecimientos en Quintana Roo. Le siguen Baja California Sur, Sinaloa y Tamaulipas. De tal manera que el fenómeno del COVID, con los datos de este estudio, están indicando que Quintana Roo, por la propia vocación turística, por la actividad económica que generamos en el estado en su conjunto, ha sido el estado más afectado en términos de empresas ante la contingencia COVID, medido en 2020. Déjame adelantarte una información. Ante este fenómeno que sigue sucediendo en términos de la contingencia, como INEGI estamos preparando ya otro estudio para este año, para ver qué resulta o qué tanto se ha recuperado los estados que tuvieron mucho impacto o qué tanto más ha afectado la contingencia en cada uno de ellos. Invariablemente, al disminuir establecimientos, pues hay una afectación muy grande también en el personal ocupado. Ese fenómeno, disminución de establecimientos a nivel nacional, implicó que se pierdan alrededor del 19% del total del personal ocupado en México. Una cantidad muy significativa. ¿De cuántas Pero esto es personas hablamos más o menos? Si estabas hablando. Estamos hablando de 2.885.162 personas que perdieron su trabajo. ¿Sí? Del Censo Económico 2019 a septiembre-octubre de 2020.
en el lapso de un año, en la medición de la contingencia. Más de 2.885.000 personas. Ya no estaban ocupadas en ningún establecimiento porque cerraron, porque aún cuando existieron, disminuyeron su plantilla, 19%. Una cantidad alta. Pero escucha el dato de Quintana Roo, 39.77% de personal ocupado menos. 39.77. Más del doble de lo que dejó de tener como personal ocupado en nuestro país, se desocupó en Quintana Roo. Es gente que durante ese periodo de contingencia ya no tuvieron trabajo, o estuvieron trabajando solamente por cierto tiempo, ya no con jornadas completas. El fenómeno realmente impactó y ha impactado muy grandemente a nuestro estado, al país en su conjunto, pero ha sido muy significativo en Quintana Roo y en muchos estados que tienen vocación turística muy parecida a Quintana Roo. Baja California Sur, Nayarit, entre otros. Claro. Fíjate que, como tú bien dices, es bien importante conocer esos temas y sobre todo esos números, porque estás hablando de casi un 40% de desempleados en nuestro estado, lo cual repercuten obviamente no solamente en el tema económico, sino también en el tema de seguridad social, en el tema de seguridad pública, de cómo podemos, el aumento de muchas veces de índices delincuenciales al no tener trabajo. Oye, pero ¿cómo podemos conocer los principales destinos de los apoyos financieros que se existieron debido a esta contingencia? ¿Cómo podemos conocerlos? Sí, esa fue otra variable que también captamos durante la encuesta demográfica, Talina. Les estuvimos consultando porque hubieron apoyos que dio el gobierno federal e incluso el gobierno estatal. Ujú. Y veamos una diferenciación muy básica. A nivel nacional, los datos indican que el 10% de los establecimientos recibieron algún tipo de apoyo. En Quintana Roo solamente fue el 6% de los establecimientos. O sea, de entrada ya hay una diferencia, ¿no? En términos del apoyo que recibieron. A nivel nacional, ese apoyo que les dieron a los establecimientos, ¿en qué más lo ocuparon? Los microestablecimientos lo ocuparon para adquirir insumos y para pago de alquiler. Los pequeños y medianos lo ocuparon para pagar en efectivo a su personal y también para adquisición de insumos. En menores porcentajes se lo ocuparon para comprar el local, para pagamiento, para pago de deudas, pero los principales destinos de ese dinero que les dieron de apoyo fue para este tipo de acciones a nivel nacional. A nivel de Quintana Roo, el principal destino que les dieron las micros y los pequeños y medianos a ese apoyo que recibieron fue para el pago de deudas a proveedores. Y como segunda opción, la adquisición de insumos. También utilizaron para pago de alquiler, también para equipamiento, pero estos dos destinos fueron los significativos, donde destinaron la mayor cantidad de recursos que recibieron del apoyo que les otorgó la federación o el estado. Oye, una pregunta. Y por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de establecimientos informales, llamados informales, que también hubo un gran aumento, ¿tienen algunos datos sobre esto? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, Talina, déjame comentarte sobre el tema que en el Censo Económico 2019, Ujú. por primera ocasión, se mide la informalidad. Hasta antes de ese censo, en México no se medía la informalidad como tal. Comenzamos a medirlo en el 2019, con algunos criterios muy particulares, ¿no? Un establecimiento informal tendría que tener 7 requisitos estadísticamente: que tenga menos de 5 personas, que no tenga un contador que le lleve la contabilidad, que no tenga un local fijo donde desarrolle sus actividades. Hay criterios muy particulares, Ujú. pero ya se mide la informalidad en nuestro país, en el censo económico. Entonces, en este estudio demográfico también tuvimos variables para poder saber el impacto en las empresas, divididas estas entre empresas formales e empresas informales. Y te doy proporción de muertes
de establecimientos formales con respecto al concepto en 2019 por entidad federativa. 28.9% de muertes en Quintana Roo, en formales, el más alto del país, en Quintana Roo. Muertes de establecimientos informales, 33.6% en Quintana Roo, el segundo más alto. El mayor fue Baja California Sur con 34%. O sea, murieron más establecimientos informales que los formales, pero en ambos casos es una cantidad muy significativa. Más del 28% en formales y más del 33% en informales. ¿Y en nacimientos? Eso fue en muertes. ¿Y en nacimientos? En nacimientos no tengo el dato, desafortunadamente, Talina, pero me comprometo a poder mandártelo con gusto. O sea, sí existe, sí existe. Sí, porque pero ustedes checan todos los datos, o sea, no sé qué. pero te puedo dar otro dato significativo. A ver, dime. Como para que pueda dimensionarse cómo estuvo influyendo la contingencia en el 2020 durante el periodo del año. Por ejemplo, en variación de personal ocupado. En el periodo de enero-marzo, a fines de marzo comenzó a entrar la contingencia. En el periodo de enero-marzo ya había una variación negativa de personal ocupado en Quintana Roo. 3.5 menos en formales, 3.6 menos en informales. Enero-marzo. De abril a mayo, la variación subió a menos 45% en formales y a menos 48% en informales. Abril-mayo, en los plenos meses fuertes de la contingencia de COVID. Y en el periodo junio-septiembre, hubo una disminución del menos 15.7% de personal ocupado en establecimientos formales y menos 8.3% en informales. Si te das cuenta con este último dato, no es que se haya recuperado el personal ocupado en los informales, pero como que fueron los que inicialmente comenzaron ya a generar su propia actividad en el contexto de la sociedad. Comenzaron a abrir en primera instancia, comenzaron ya a tener gente para sus actividades de corte informal. Claro, porque no tenían los recursos para vivir, sino viven al día a día, ¿no? Entonces, por supuesto, se trabajaban conjugaron toda esa serie de factores. Sí, y considerando esto, en este tipo de actividad económica, en un contexto, Talina, donde en Quintana Roo somos ya 1.852.957 personas que residimos en el estado, pues adquiere un contexto significativo, ¿no? En el impacto de los establecimientos, del personal que queda desempleado y del contexto de toda la población en su conjunto. Claro, es bien importante saber cómo vamos y saber cuál es el termómetro de lo que está sucediendo en nuestro estado. Hay que recordarle a la gente que somos el número 24 en población, pero somos de los principales en participación económica. Somos el segundo estado con importancia participación económica de acuerdo al censo del 2019 en ocupación y empleo, ¿no? Entonces, por eso somos... Es correcto, sí, es correcto. Este volumen de población de 1.852.000 personas nos ubica como el 24º estado más poblado. Crecimos 2 lugares, éramos 26º más poblado hace 10 años, ahora 24º más poblado. Esa población que tenemos en Quintana Roo significa el 1.5% del total de la población de México. Crecemos a una tasa del 3.5%. El país a una tasa del 1.2, casi el triple de lo que crece México, crecemos en Quintana Roo. Tenemos un saldo neto migratorio de 6.8. Esto significa que llega mucha más gente de la que sale. Es el saldo neto migratorio más alto de México. Los estados expulsores, Guerrero, Tabasco, Veracruz, son entidades donde sale más gente de la que llega. Y gente de esos lugares invariablemente llega a Quintana Roo. El fenómeno de asociaciones de chiapanecos, asociaciones de veracruzanos y demás, tiene relación directa con ese volumen de gente que ya tenemos en el estado de Quintana Roo. También medimos población extranjera que vive en el estado.
y son más de 59,000 personas que tenemos en el estado y la mayoría son guatemaltecos. De ahí le siguen Segui- los cubanos, ¿no? La gente de Cuba. De ahí le siguen los americanos y en una tercera posición los cubanos, que se han incrementado sustancialmente su presencia en nuestra entidad federativa. Fíjate, qué interesantes son estos datos. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, que no sea la última vez para que nos regales también más datos sobre pues sobre el INEGI, que siempre son importantes conocer. Yo te agradezco. ¿Quieres agregar algo más? Con gusto estaremos las veces necesarias en tu programa, Talina. Hay muchísima información de la cual platicar. Querer conocer la radiografía social, económica o demográfica de alguna entidad federativa se puede obtener con los datos del INEGI. Querer focalizar política pública que tenga impacto en la sociedad, para eso están los datos del INEGI. Es una institución que genera información, que integra y genera información y que pone a disposición precisamente para tomar decisiones. Queremos tener datos y políticas muy enfocadas en contrarrestar alguna desigualdad social, hay que acudir a los datos, hay que sustentarla con datos. Esto le dará veracidad a lo que se pueda implementar en la materia. El gran reto es de que todos usemos esa información. Existe, es gratuita. El propio INEGI apoya incluso en generar proyectos o en generar información a la medida de los usuarios. Yo pediría y exhortaría a toda la sociedad de Quintana Roo de que usen al INEGI, de que usen la información porque es útil para todo tipo de actividades. Claro. Última pregunta, ¿cómo podemos saber que el personal pertenece al INEGI? ¿Están portando algún tipo de gafete en específico para que la gente no la sorprenda, ¿no? Sí, Talina, muy importante. Todos los días tenemos gente en campo. Tenemos gente que está recorriendo manzanas, está tocando puertas de viviendas o está tocando puertas de establecimientos o está actualizando cartografía. Todos van debidamente identificados con un chaleco, con un sombrerito, con una mochila y con una credencial de identificación. Esta indumentaria tiene los datos del INEGI, tiene la página del INEGI, www.inegi.org.mx, y tiene un teléfono gratuito, 800-111-4634. Ante la duda de que si la persona que está parada frente a la puerta de su casa realmente trabaja en el INEGI, yo les invito a que no le den la información si no han corroborado su identidad. Suspendan, pídanle la credencial del muchacho, vean la fotografía, vean su nombre, hagan una llamada telefónica y les van a decir por nuestro centro de atención telefónica si trabaja o no en el instituto. La credencial tiene un número de folio, la credencial tiene un holograma que no es falsificable y que puede darle certeza a la población para que nos puedan responder. Ya corroborado esto, sí les pedimos encarecidamente que nos apoyen, que apoyen a México, que apoyen a Quintana Roo, que apoyen al INEGI, porque los datos que nos dan, ya integrados con la información de otras personas, son confidenciales, nunca se dan en forma nominativa. Pero los datos ya acumulados permiten que nuestro país conozca lo que sucede en los diversos aspectos demográficos y sociales que tenemos en México y permite que los programas que tengan que realizarse vayan muy apegados a una realidad, porque son datos reales los que estamos consiguiendo. Entonces están uniformados, corroboren su identidad y ya hecho esto, por favor, que nos apoyen dándonos los datos que les piden nuestros representantes. Perfecto, porque es para todos, no solamente para el INEGI, sino son para todo México. Te agradezco muchísimo, Carlos, que tengas un excelente día y recuerden www.inegi.org.mx. Correcto. Ahí pueden conocer todos estos datos. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto, Talina, y a la orden. Gracias.